Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas, doctora. buenas, ¿cómo les va? Gracias, doctora. ¿Alguno ha reconocido ese guainito? Así es el bueno de Ayaviri, que en los Claro, carnavales se baila. El barrio de la Palpapata es estudiantina. característico. En la estudiantina Ayaviri. De seguro más que uno de ahí en el instituto no solo lo ha cantado, lo ha bailado, seguro, y más, ¿no? Les quise recibir con esa pieza. Gracias, nos ha hecho sentir muy identificados con Ayaviri. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, y fíjense cómo va avanzando nuestras jornadas. Estamos sería nuestra sexta, ¿verdad, maestra? Séptima. Séptima, perdón, nuestra séptima sesión. Y ya estamos a puertas de terminar este proceso formativo en tiempo real en la plataforma del Zoom, pero todavía tenemos para rato para poder acompañarlos en la revisión de sus productos, de sus actividades. Estamos en esta séptima semana, séptima sesión, bajo la conducción de nuestra maestra Edith Emanuel, a quien ya le damos la bienvenida. A los que ya están conectados, bienvenidos y bienvenidas. Hoy hablaremos un tema sumamente importante que tiene que ver con la rúbrica. Yo creo que más de uno ya lo hemos usado un poco dentro de lo correcto, algunas fallas, pero es momento para poder revisar, aplicar y obviamente hacer todas las consultas del caso para que esto pueda mejorar la formulación de nuestros instrumentos de evaluación. Bienvenidos entonces a todos y a todas los maestros del Instituto de Ayaviri. Así que doy paso a la maestra Edith para la conducción. Adelante. Muy buenas tardes, doctora Sevi, maestros del Instituto Ayaviri. Entonces empezamos ahora con la presentación de la séptima sesión. Listo. Entonces estamos en 14 de noviembre y el tema de hoy es la aplicación de instrumentos de evaluación. Tenemos aquí algunas preguntas que solemos hacernos, ¿no? En la diaria labor académica. Dice la primera pregunta: ¿cómo repercute el uso de las metodologías activas en el rendimiento académico del estudiante? Entonces, ante esta pregunta, los profesores podemos participar. Aquí están ya varios, apúntense. Sí. Denise Soledad. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes. El uso de metodologías activas repercute mucho, ¿no? Porque de esa manera podemos lograr que el alumno aprenda, ¿no? Es mi opinión, doctora. Muchas gracias. ¿Se me permite? Sí. Gracias. Las metodologías activas, bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quien les habla es Alejandrina. Sobre las metodologías activas, yo creo que, bueno, desarrollan las competencias propiamente de nuestros estudiantes, además el interés por el aprendizaje significativo sobre todo, ¿no? Sí, gracias. Sí. Recordando entonces las sesiones anteriores, entendíamos metodologías activas cuando no solamente el docente interviene, sino también el estudiante, ¿no? Por eso es activo, porque el docente y el estudiante interactúan. Entonces, por eso lo llamamos metodología activa. Y hay varias metodologías activas, pero una de las que ustedes han mencionado, y yo creo que es importante, y sin esa metodología, ninguna de las demás metodologías existirían, sería preguntas y respuestas.
porque nos pone en contacto con el estudiante, pero rápidamente, ¿no? Y es de fácil aplicación, ¿no? En todas las unidades didácticas de todo tipo, laboratorio, campo, aula, etc. Entonces, son metodologías activas porque estudiantes y docentes interactúan, ¿no? Ahora, ¿qué se nos recomienda como metodologías activas en educación superior? Bueno, nos recomiendan al aprendizaje basado en proyectos, pero como lo habíamos compartido hace ya varias sesiones, esta metodología de ABP, aprendizaje basado en proyectos, pues implica un trabajo colaborativo, colegiado entre docentes antes del inicio del ciclo académico. Y es un trabajo liderado, ¿no? por la unidad académica de la institución. Pero eso es otro tema aparte. Entonces, sí, profesora, tiene usted razón. Repercute en el rendimiento académico básicamente en dos actividades. Primero, en la motivación, y segundo, en el aprendizaje. Lo que usted había dicho, en el aprendizaje, pero también en la motivación, ¿no? Ese deseo de querer aprender. La segunda pregunta dice, ¿es posible reconocer a través de la evaluación activa lo que sabe el estudiante y por qué? Invitamos entonces al docente Emilio. Al docente Emilio le invitamos a participar, a compartir. La profesora Zenaida, Pilar, la profesora Norma. Doctora Edith, buenas tardes. Sí, disculpe, doctorita. Ahí está la maestra Norma, adelante. Sí, doctora, ¿podría repetir la pregunta, doctora, que estaba viajando en moto y no le he escuchado la pregunta? No se preocupe. ¿Es posible reconocer a través de la evaluación activa lo que sabe el estudiante y por qué? Considero que sí es posible reconocer a través de una evaluación activa el aprendizaje de los estudiantes, porque durante una sesión de aprendizaje, la evaluación tiene que ser al inicio, durante el proceso y en el cierre, y para luego aplicar quizás una metacognición que sabía ahora, ¿no? ¿Qué sé y cómo lo voy a aplicar posteriormente? Esa sería mi respuesta, doctora Edith. Muchas gracias, profesora Norma. Sí, así como habíamos hablado de la metodología activa, donde ahora el estudiante y el docente interactúan, ¿no? Entonces, la evaluación, ¿por qué le dicen activa? Porque el estudiante participa en la elaboración del instrumento de evaluación. Lo normal, lo que antes se hacía, era que el docente, solamente él conocía el instrumento de evaluación y solamente él lo aplicaba y solamente él procesaba datos y él era el único que dictaba las notas, ¿no? Que daba a conocer las notas. Entonces era una evaluación, digamos, básicamente centrada en el docente, pero ahora no. La evaluación está centrada tanto en el docente como en el estudiante, porque los dos coparticipan, ¿no? Pero dice, como usted dice, profesora, tiene usted toda la razón. La evaluación... Sí, claro que sí. Me acuerdo ahorita, hay diferentes tipos de evaluación, dependiendo del trabajo en equipo o en forma individual. Por ejemplo, en la parte práctica se trabaja con el instrumento de evaluación, que son las fichas de autoevaluación. Se evalúa a los alumnos, se le entrega la ficha evaluada y ellos verifican. Quizás nosotros podemos estar errando en algo, entonces se trabaja de esa manera y cuando el alumno está conforme con la evaluación o con la nota, firma la respectiva ficha. Entonces, hay diferentes tipos de evaluación, doctora, que se aplica para poder medir el aprendizaje. La heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, doctora. Solo eso, gracias. Excelente. Así es, la evaluación activa está justamente en la coevaluación y la autoevaluación. Muchas gracias, maestra. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo aprende el estudiante
a través de la evaluación activa. O sea, si antes se pensaba que a través de la evaluación solamente se recogía datos, el estudiante ya no aprendía, simplemente daba resultados de su aprendizaje, pero ahora se dice que a través de la evaluación activa el estudiante sigue aprendiendo, a la par que también se recoge información, ¿no?, de sus aprendizajes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aprende el estudiante a través de la evaluación activa? Maestra Edith, disculpe, antes de que avance con esa pregunta, el maestro Miguel quería dar su opinión al respecto del anterior, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, gracias, Edi. Profesora, yo no estoy tan de acuerdo cuando usted manifiesta de que en el proceso de evaluación activa el estudiante va a elaborar instrumentos. Nosotros somos quienes elaboramos instrumentos, pero los estudiantes saben qué es lo que queremos de ellos, ¿no es cierto? Entonces, o es que yo le he entendido mal. No, el estudiante no tiene por qué, no va a ser maestro, no va a ser docente, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de enfermería técnica. ¿No vamos a elaborar contigo? No, ¿no? Entonces, lo que ya después lo refrenda la colega Norma cuando dice efectivamente, le damos instrumentos para que permita, digamos, recoger información válida y confiable cuando es la coevaluación, por ejemplo, ¿no? Una evaluación entre pares. O la heteroevaluación cuando nosotros evaluamos, ¿no? Pero, o le entendí mal, ¿no? O sea, cuando dice que vamos a evaluar, vamos a elaborar instrumentos con los educandos. No, pienso que no. Entonces, que ellos sí deben conocer, que sí deben interactuar, que sí tienen el derecho de saber cuánto han obtenido, por qué han obtenido y cómo lo han obtenido. Me parece que eso sería algo más adecuado que se manifiesta que vamos a elaborar con ellos el instrumento. Pueden conocerlo, claro, que es un instrumento, es como un metro que vamos a medir la longitud, ¿no es cierto? Un termómetro que vamos a medir la temperatura, ¿no? Que si lo conocen, sí pueden conocerlo. No es un secreto de Estado también qué instrumentos vamos a utilizar. Gracias, profesora. Gracias, profesor Miguel. Pues sí, directamente el estudiante no va a diseñar el instrumento, pero sí puede participar en la elaboración de la rúbrica. Pero lo vamos a ver más adelante, profesor Miguel. Entonces, dice aquí, ¿cómo aprende el estudiante a través de la evaluación activa? ¿Algún maestro que desee compartir con nosotros? Pilar, Juan Michel, John Eddy, Flores Arizaca. Sí, profesora. Sí, maestra. Nuevamente. Ya. A través del descubrimiento, la indagación, ¿no? Propiamente. Ajá, ya. Exacto, miren. El estudiante indaga. ¿Y qué es lo que indaga una vez que ha evaluado? Él busca sus aciertos. Entonces, hasta hace muchos años atrás, el desacierto era considerado como algo malo, ¿no? Algo negativo, y además algo que no se podía mostrar y hasta que era vergonzoso. Hoy en día vemos el error como que un punto de partida del aprendizaje. Es decir, si el estudiante ve que ha cometido un error, ya no es, ¿no?, motivo de vergüenza o motivo de ocultar ese resultado, ¿no? Ahora es motivo de saber qué es lo que no es correcto, ¿no? Y es un motivo de aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprende el estudiante? A través de la evaluación activa, cuando él responde a las preguntas e inmediatamente le dan los resultados y él está aprendiendo. Esto sí, esto no, y va empezando a discriminar, a diferenciar, y ya no es un motivo, digamos, de sentirse mal o digamos, de pensar que no es buen estudiante, ¿no? Es un momento también de aprendizaje. Muchas gracias, profesora. Después dice lo siguiente. Disculpe,
Sí. Buenas tardes. También podría darse la colaboración o los comentarios de sus mismos compañeros y también del docente, porque la evaluación no solamente es, bueno, como se dijo, no es en cada momento. Y bueno, no sé, el docente lanza una pregunta, como usted lo está haciendo ahorita, a alguno de los estudiantes, da su opinión y en base a su opinión, sus demás compañeros también pueden reforzar a esa opinión que puede ser no tan asertiva, pero se le puede corregir, ¿no? Mediante la opinión de sus compañeros y también del docente. Así es. Gracias, profesora. Y nuestra última pregunta dice, ¿cómo se convierte la coevaluación y la autoevaluación en evaluación activa? ¿En qué momento se convierte la coevaluación y autoevaluación en evaluación activa? Entonces, ¿alguno de los maestros que desee compartir? John, Eddie, Gerardo, Emilio. No. Bueno, doctora. Sí. Doctora Edith, buenas tardes, colegas, buenas tardes. Cuando la pregunta dice cómo se convierte la coevaluación y la autoevaluación en evaluación activa, es cuando el estudiante siempre mediante la metodología asertiva busca sus aciertos y desaciertos. Y esta metodología muy bien se relaciona a lo que es el aprendizaje basado en proyectos. En educación superior tecnológica esto bastante se utiliza. Por ejemplo, se le hace un proceso en el laboratorio del estudiante en equipo, descubren la asertividad de sus procedimientos. Entonces la autoevaluación y la coevaluación en equipo se vuelve una evaluación activa. Y esto en el procedimiento, en los laboratorios, mucho fortalece el autoestima de aprendizaje del estudiante. Eso sería lo que comprendo. Gracias. Muchas gracias, profesor Gerardo. Entonces, como podemos observar, no es todos los conceptos anteriores que nosotros veníamos practicando los maestros hace muchos años, hace más de 10 años atrás, todo ello ha cambiado. Antes las metodologías eran metodologías de aprendizaje, así se llamaban en los libros, en los textos, en los artículos. Hoy en día les llamamos metodologías activas porque queremos centrar el aprendizaje en el estudiante. Antes la evaluación era básicamente una tarea del docente. Hoy en día estamos viendo que es una tarea coparticipativa con el estudiante, ¿no? Y es activa por lo que el estudiante está pues coparticipando. Y antes veíamos la evaluación como simplemente una observación de resultados finales, punto. No había más, eran resultados finales. Pero ahora vemos que la evaluación inclusive es un proceso de aprendizaje. Antes veíamos como la coevaluación y la autoevaluación era algo así como que el estudiante estaba arriesgando funciones del docente, porque era el docente el evaluador, ¿no? Y era solamente la apreciación del docente, ¿no? Lo que tenía validez en la hora de evaluar, pero observamos que también el estudiante puede, ¿no? Puede, utilizando, claro, los criterios establecidos por los instrumentos que el docente diseña, ¿no? Y define, el estudiante también evalúa. Entonces vamos cambiando nuestros conceptos, nuestras ideas, y aquí les presento esta lectura. Dice enfoque transversal, una lectura diaria. En esta lectura diaria, Doctora, ustedes pueden... Sí. Sí, profesor, le escuchamos. doctora, disculpe que le interrumpa, pero que tenía una duda antes que pasemos al otro tema. Ah, Yo he sí. escuchado algunos textos he leído lo que son las metodologías activas y las metodologías ágiles. ¿Cuál es la diferencia que nos puede comentar? En las metodologías activas se refiere básicamente a la intervención del estudiante. En las metodologías ágiles, como su nombre lo dice, básicamente son con utilización de las herramientas, en este caso de las herramientas TIC, ¿no? Hay herramientas que nos hacen que el trabajo sea mucho más rápido en tiempo real y que nosotros además debemos utilizar.
¿no? Aunque estemos en la presencialidad. ¿Sí le respondí, maestro? Gracias, doctora. Gracias. Ya lo diferencio bastante. Muy bien. Sí. Entonces, Maestra Edith, yo quiero hacer una amplificación a partir de esa consulta. claro. Las actividades o metodologías participativas o activas, como su nombre dice, promueven la participación, en la que la educación, la capacitación deja de ser unidireccional del maestro hacia el alumno y se torna en un ida y vuelta constante y permanente. Y para eso, como ya la maestra nos ha indicado, podemos generar N actividades, desde debates, trabajos grupales, ferias, demostraciones, incluso la capacitación o el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, juego de roles y demás. Pero el paquete, hay un paquete bien grande y muy ampliamente difundido en la actualidad, son las metodologías ágiles. Estas más bien, y permítanme aclararlo, estas más bien salen de la capacitación normal que hacemos en la educación básica regular, e incluso en la formación técnica, porque están orientadas al desarrollo de tecnología. Entonces, se aplica Lean Startup, el Business Model Canvas, se aplican metodologías Scrum, estos términos son en inglés, Kanban, y todas las ágiles, que son en total como 7 técnicas distintas, ¿sí?, que hacen el paquete metodológico del agilismo. Estas se pueden introducir, por ejemplo, en la especialidad de informática, porque nuestros alumnos en la escuela, en la especialidad de informática, su labor principal probablemente va a ser la de programación. Y la programación requiere de una velocidad de producción, es decir, uno no formula en enero una programación, a ver si lo prueba en marzo y a ver si sale en diciembre. No, a diferencia de otros programas, la programación informática se tiene que probar a los 5 días, a los 6 días, a los 7 días. Esa velocidad de aplicación es la que le da el agilismo. Por eso se llama ágil. Incluso a la hora de diseñar emprendimientos nuevos, se utiliza el agilismo, sobre todo en Lean Startup y el Business Model Canvas, que es ahí donde tengo más dominio y por eso me permito participar. Gracias, maestra Edith. Al contrario, igualmente. Entonces, aquí les presento esta lectura porque es algo que en nosotros, en nuestra actividad docente diario, todavía, en algún momento, todavía presentamos la herramienta de evaluación justo antes de evaluar. Pero en esta lectura hace hincapié de que cuál es el poder de la anticipación en la evaluación, o sea, cuánto antes debe conocer el estudiante el proceso de evaluación, cómo se le va a evaluar, cuánto antes, ¿no? Y aquí habla sobre en qué momento, cuál es el momento apropiado, pertinente y por qué, ¿no? Porque dice, por ejemplo, innovación en educación, cómo se ha innovado las metodologías activas, justamente por esta aplicación de los instrumentos de evaluación, pero antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque sí, nosotros decimos que es antes, pero antes de evaluar no, sino antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio del ciclo académico. Ahí el estudiante conoce el instrumento de evaluación. Y aquí tiene más o menos las características, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de presentar el instrumento de evaluación al estudiante? ¿No? ¿En qué consiste la evaluación? ¿Por qué la evaluación se convierte en un aprendizaje, pero a partir del error? Y también habla sobre de qué manera sirven los simulacros de examen y la aplicación de rúbricas, ¿no? Y cómo es que lo que hemos vivido hace pocos meses atrás, esto del riesgo que estaba nuestra salud y nuestra vida, ¿no? Y por el cual se ha declarado emergencia sanitaria, ¿no? Y que ha posibilitado que nosotros tengamos un nuevo campo de acción como docentes. Y bueno, lo más importante de este texto
es que dan cuenta de que los instrumentos de evaluación deben ser presentados al inicio de la formación académica, ¿no? Y es importante. Y aquí también habla de la discusión, ¿no? O sea, cuáles son los pros y los contras de esta operación o actividad. Entonces, aquí tenemos, ustedes tienen un cuestionario que al acceder a la lectura, ustedes pueden responder, ¿no? Ustedes ingresan a Canva y ahí van a encontrar este enlace, ¿no? Y ahora, nuestro tema es la aplicación de un instrumento de evaluación. ¿Y cuál es ese instrumento? La rúbrica. Entonces, antes de aplicar la rúbrica, nosotros siempre nos vamos a ubicar, siempre nos vamos a preguntar, ¿y qué es un desempeño? Porque la rúbrica evalúa desempeños, ¿no? En una formación por competencias, bastante nos dicen los autores, los estudiosos, que evaluamos desempeños, no solamente resultados de aprendizaje, sino desempeños. Pero entonces, ¿qué es un desempeño? ¿No es lo mismo que un resultado de aprendizaje? Entonces, ¿qué opinan, maestros? Aquí dice que un desempeño es una tarea, ¿no? Y que comprende el logro, ¿no? El resultado de aprendizaje, el logro y además la actividad que se realiza para alcanzar este logro. Eso dice que es el desempeño, ¿no? Tiene esos dos componentes el desempeño. Si solamente nos centramos en el resultado del aprendizaje, eso en los términos laborales, eso se llama productividad, cuánto ha producido, ¿no? Cuánto ha producido. Pero un desempeño no es cuánto has producido, sino está muy bien, cuánto has producido, pero también qué has hecho para lograr ese producto tan alto, ¿no? O ese resultado tan alto. Entonces son dos cosas, dos componentes del desempeño. Entonces la rúbrica evalúa esos dos componentes. El procedimiento que realiza el estudiante para lograr ese logro, ¿no? Ese indicador de logro, esa alta productividad en su aprendizaje y las actividades que desarrolla, ¿no? Sus procedimientos, a ver, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, ahora sí se convierte eso en la evaluación de un desempeño, ¿no? Colegas, esta idea sí está clara. Profesor Edín. ¿Están ahí? Sí. Dígame, profesor Miguel, le escucho. Profesora, ¿habría alguna diferencia entre producción y productividad? Sí. En la tarea que nosotros vamos a decir que es un desempeño, no solamente nos dice qué es lo que vas a hacer, ¿no? Sino cuán eficiente y eficaz lo vas a hacer. Por eso se miden las actividades realizadas para alcanzar esta producción o esta productividad en su aprendizaje del estudiante, ¿no? Porque el estudiante se puede demorar, no sé, una semana, un mes, ¿no? No, lo que queremos es que sea un aprendizaje eficiente, eficaz, útil. ¿Y cuándo nos damos cuenta que es útil este aprendizaje? Cuando resuelve, a través de ese aprendizaje, un problema de la vida real, ¿no? En este caso, del ámbito laboral real. Por eso nosotros le llamamos que ese logro está en relación a la productividad, ¿no? Entonces, si nosotros queremos definir desempeños, básicamente nos tenemos que centrar en el logro del aprendizaje, ¿no? Estos aprendizajes que estén relacionados con el ámbito laboral real y además con cada uno de los procedimientos que desarrolla el estudiante. No nada más nos interesa el resultado final, no, sino también todos los procedimientos que ha hecho el estudiante para lograr ese resultado. ¿Sí le he respondido, profesor Miguel? Sí, profesora, muchas gracias. Gracias. Entonces, siendo que el desempeño ya lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué es un desempeño? Entonces ahora vemos que nuestro desempeño en los estudiantes tiene niveles, ¿no? Tiene niveles, o sea, no es un solo nivel de desempeño para todos los aprendizajes, hay niveles. Entonces, ¿cómo establecemos esos niveles de desempeño? En la rúbrica.
primero tenemos que especificar el significado de cada dimensión de ese desempeño, ¿no? Un desempeño, cualesquiera que fuera, tiene dimensiones, ¿no? Pero eso hay que describirlo, hay que especificar, ¿no? Cada una de esas dimensiones. Así también, un desempeño no solamente tiene un significado, sino también tiene formas, ¿no? Hay formas de desempeño. Eso. ¿No? Y hay que, sí, dígame. No, estaba confirmando, pero además aquí está el maestro Edín que quiere hacer una participación. Le escuchamos al profesor Edín. Edín, tienes la mano levantada, adelante. Doctora, una pregunta, ¿no? En esta etapa de la productividad, estamos hablando acerca de las técnicas y estrategias que el alumno aprende en sesiones de clase para elaborar un determinado producto. O estamos hablando, o sea, de la forma como él aprende o cómo lo va a desarrollar ese proceso en un trabajo futuro. Cuando me dice usted de las técnicas, son los procedimientos que hace el estudiante de acuerdo a la especificación dada por el docente para que realice un desempeño. Ya, doctora, sí, justo esa era mi duda. Gracias. Ya. Entonces, las especificaciones del desempeño debe ser de acuerdo a niveles. Pero entonces la pregunta sigue, ¿no? ¿Pero cuáles son esos niveles de desempeño? ¿Quién define los niveles de desempeño? Claro, yo voy a hacer las especificaciones, ¿no? El significado, la forma y los grados, ¿no? Los grados de dificultad o complejidad. Pero ¿quién lo define? ¿A partir de dónde yo puedo definir mis niveles de desempeño para exigirlo o para presentarle esto al estudiante? El indicador de logro. Como siempre, cada vez que vamos a elaborar nuestra sesión de aprendizaje, el indicador de logro. ¿Quién me dice cuáles son los niveles de desempeño? El indicador de logro. Él me dice, ¿no? Y siempre recordamos a Benjamin Bloom. ¿Por qué niveles de desempeño? Porque si estamos en el nivel de conocimiento, en el nivel de descripción, en el nivel de aplicación, en el nivel de análisis, o en el nivel de evaluación, o en el nivel de creación. Entonces, nosotros siempre manejamos esos niveles, ¿no? Esos niveles, y ahí, ¿en qué nivel nos ubicamos? Y de acuerdo a ese nivel, establecemos, ¿qué se llama? Las gradientes, establecemos el nivel de complejidad, ¿no? Del desempeño del estudiante. Si estamos en el nivel aplicativo, entonces hacia abajo, la observación, la repetición, la corrección. Si estamos en el nivel de descripción, entonces la identificación, el señalar, el distinguir, el diferenciar. Si estamos en el nivel analítico, ¿no? De acuerdo a la taxonomía de Bloom, si estamos en el nivel analítico, entonces ahí viene ya básicamente la comprensión de todos los componentes de ese objeto de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? Cómo identificamos la sistematización del funcionamiento de esos componentes, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, en eso de topografía, ¿no? El estudiante aprende a manejar la herramienta, ¿no? La herramienta, el software. El estudiante aprende a utilizar los conocimientos de matemática para poderlos aplicar y utilizando ese software. El estudiante manipula, ¿no? La máquina o el aparato o el instrumento, ¿no? Y todo eso confluye y todo eso es una sistematización de un desempeño altamente complejo. Entonces ahí interviene el análisis. ¿Pero dónde interviene la creación? Cuando él desarrolla un prototipo, ¿no? Un prototipo de funcionamiento de una herramienta nueva, ¿no? Para obtener un resultado también más eficiente o eficaz. Entonces ya estamos estableciendo nuestros niveles de desempeño, ¿no? Entonces, maestra Edith, pero sí. Solo quiero añadir, por ejemplo, en una de las líneas en que creo que todas las carreras podemos hacer algo, es cuando los jóvenes ya están terminando la formación y ya queremos o que terminen con algún tipo de estudio, porque son requisitos, pero también los animamos a hacer proyectos, ¿no? Y cuando los animamos a hacer proyectos, ya no le estamos diciendo investiga y punto, le estamos pidiendo que proponga.
Y aquí ese nivel ya es mucho mayor y requiere de las otras habilidades aprendidas, de las otras capacidades aprendidas y desarrolladas en los semestres previos, los primeros semestres, para que pueda por fin crear, porque ya está más informado, más documentado, ha visto otros casos y con la guianza que tiene de los maestros, ya es capaz de crear. Y aquí yo animo mucho a que cuando nuestros maestros proponen la graduación de nuestros alumnos a través de proyectos, estamos impulsando la creación. Y a veces solo les decimos, hagan el proyecto y aquí está la estructura. Pero el razonamiento de crear es algo que se puede aprender. Y no solamente es como dejando la tarea, ¿no? Quería solo hacer ese comentario. Y sí, efectivamente, o sea, ¿cómo hacemos que nuestro estudiante sea capaz de crear? Es increíble, pero ya la ciencia está dando pasos agigantados en este proceso de creatividad, está investigando cuál es ese proceso de creatividad, y se está encontrando que la creatividad tiene su origen en la corporalidad, pero también, claro, o sea, no puede haber conocimiento, dominio de la corporalidad sin información y documentación, tal como decía la doctora Sedi. No puede haber, es imposible. O sea, hacer que un estudiante domine su corporalidad, pero que no esté informado, que no esté documentado, es imposible. Hacer que un estudiante esté muy bien documentado, muy bien informado, con muchas habilidades cognitivas, intelectuales, pero que tenga deficiencias en el dominio de su corporalidad, entonces no digo que sean limitantes así totales, absolutos, pero sí son niveles de dificultad para llegar al nivel de creatividad. Pero bueno, también ese es otro tema, ¿no? El tema que nos convoca. Entonces, dice, ¿qué es un indicador? Nosotros siempre ahora, como manejamos el sistema por competencias y ya hemos definido la competencia, hemos identificado sus componentes, pero para llegar a esta competencia, nosotros hemos desagregado en indicadores. Entonces, el indicador, hemos dicho que el verbo, bueno, es un componente gramatical, verbo, pero ese verbo, más allá de ser un componente gramatical, es la descripción de la unidad de medida. Es como por decir, ¿no? ¿Cuánto de aceite quiero? 1 litro. Yo quiero preguntar cuánto de aprendizaje quiero. Quiero la diferenciación, que diferencie. Entonces el verbo es diferencia. Yo quiero de aprendizaje que identifique. Entonces el verbo es identifica. Yo quiero cuánto de aprendizaje, de analiza. Entonces que analice, que divida, que separe o que identifique el proceso sistemático, ¿no? Entonces, esa es la unidad de medida del aprendizaje, ¿no? El indicador, la unidad de medida, pero la unidad de medida está determinada por el verbo del indicador de logro. Entonces, pero ese verbo debe ser una unidad de medida verificable, ¿no? Tal como habíamos dicho a la sesión anterior, habíamos compartido. Tiene que ser un verbo que sea verificable, no puede ser un verbo como, por ejemplo, sentir, ¿no? Bueno, no podemos medir su sentimiento del estudiante, ¿no? No podemos hacerlo verificable, ¿no? Tiene que ser un verbo que establezca una medida verificable y dice en determinado atributo o característica de una variable. Entonces, ¿pero quién es la variable? El contenido, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de la topografía, el contenido pues es el establecimiento de las medianías de todo un área de terreno, ¿no? Entonces, ese es el contenido, todo el área. ¿Cuál es la geografía de ese terreno, ¿no? Cómo está delimitado. Entonces, ese es el contenido. ¿Y cuál es la unidad de medida? Entonces serán pues los términos con los cuales se le va a medir por áreas, ¿no? Hectáreas, metros cuadrados, esa será la unidad de medida. Entonces, ¿cómo nosotros, cada vez que establezcamos un indicador, rápidamente identificamos la unidad de medida verificable y la variable? ¿Cuál es la variable? El contenido. ¿Y cuál es la característica o atributo de esa variable? Eso es lo que nosotros queremos lograr. Entonces aquí tenemos un ejemplo de rúbrica. Esta rúbrica evalúa la rúbrica, ¿no? O sea, nuestra propia rúbrica. Veamos. Lo voy a ampliar. Ahí se ve un poco mejor, listo. Ya.
Ustedes ya seguramente sí lo saben, que una rúbrica tiene de tres niveles de desempeño, de 4 y hasta de 5. Pero lo recomendable, dice la literatura, que es mejor empezar de 3, ¿no? Y poco a poco, estudiantes y docentes van ingresando a una rúbrica de hasta de 5 niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenemos que, no basta que sea una muy buena rúbrica, muy bien diseñada, también es necesario la implementación, ¿no? La implantación de esa rúbrica, ¿no? No basta que sea entonces un diseño excelente, sino también cómo se la utiliza, la rúbrica. Entonces, para adquirir habilidad y destreza en el uso de estas rúbricas, pues empezamos de 3 niveles de desempeño, ¿no? Y algo importante, dice que también nosotros debemos utilizar los criterios. ¿Pero los criterios de qué? Volvemos a nuestro concepto anterior, de la variable. ¿Cuál es la variable? El contenido, ¿no? El objeto de aprendizaje. En este caso, nosotros, ¿cómo evaluamos nuestra rúbrica? ¿Cómo sabemos que nuestra rúbrica está muy bien? Entonces, les propongo aquí dos criterios para evaluar una rúbrica. Primero, el diseño de la rúbrica, cómo está diseñada, y en segundo, el segundo criterio es el uso de la rúbrica, ¿no? Entonces, toda variable, todo contenido que nosotros querramos evaluar como objeto de aprendizaje de los estudiantes es una variable, pero esta variable tiene criterios de evaluación. En el caso de la rúbrica tiene 2 criterios, el diseño y el uso de la rúbrica. Entonces, el diseño a su vez, ¿no? Tiene pues sus especificaciones, tal como decía el concepto, ¿no? La noción de rúbrica. ¿Y cuáles son estas especificaciones del diseño de una rúbrica? La primera especificación dice que es la claridad del criterio, pero en coherencia con el indicador de logro. Todas nuestras herramientas siempre van a ser desagregadas y siempre están mirando de cara al indicador de logro para no desviarnos, ¿no? De lo que queremos evaluar y cómo vamos a contribuir a la unidad de competencia. Entonces, esta descripción es muy clara. Primero, la claridad del criterio en coherencia con el contenido del indicador de logro. Ojo, con el contenido del indicador de logro, ¿no? Y aquí la segunda especificación dice, hay que establecer los niveles de desempeño en coherencia ¿con quién? Con la unidad de medida del indicador del logro, vale decir, gramaticalmente hablando, con el verbo, ¿no? ¿Qué dice nuestro verbo de nuestro indicador del logro? Si nuestro verbo dice aplicar, entonces tenemos que utilizar acá niveles de desempeño referentes a aplicar, ¿no? Referentes a aplicar. Si nuestro verbo dice describir, tendremos que utilizar acá niveles de desempeño referentes a descripción. Si nuestro verbo dice identifica, tendremos que utilizar aquí niveles de desempeño en relación a identifica, ¿no? ¿Cómo es que identifica? ¿Cuáles son los niveles de desempeño? Una identificación en donde haya todavía falencias, donde sea aceptable y donde un proceso de identificación, ¿no? Eficiente y eficaz. Entonces, esto de en proceso, aceptable y destacado son ejemplos. Nosotros podemos establecer los niveles de desempeño, pero siempre pensando en el indicador de logro. Ahora, la rúbrica, si este es nuestro elemento u objeto de aprendizaje, otro de sus criterios es el uso de la rúbrica, para saber si esta rúbrica está muy bien elaborada. ¿Y cuáles son sus especificaciones del uso? En primer lugar, como dice acá, participación de los asistentes en el desarrollo de la rúbrica, ¿no? Y claro, esto de pronto va a hacernos entrar en discusión, ¿no? Y en cosas como que el estudiante no elabora, no participa en la elaboración de la rúbrica. Pero sí, existe literatura que ya ha estudiado de cómo es que los estudiantes participan, no digo que lo diseñen toda la rúbrica, pero sí participan
¿no? En la elaboración de la rúbrica. Ellos participan, pero no lo validan, no. Otra cosa es validar la rúbrica, es otro nivel, ¿no? Otro nivel mucho más complejo y que le corresponde básicamente pues a los docentes, al personal que ya esté especializado en esa variable o contenido, ¿no? Por ejemplo, entonces, el docente junto con los estudiantes, al inicio del semestre académico, ¿no? El docente les da la propuesta, ¿no? De esta es la rúbrica. Y los estudiantes empiezan digamos, no a juzgar, sino hacer que esta rúbrica pues sea operativa, sea viable, sea pertinente, ¿no? Y dé sus mejores frutos, considerando, claro, desde el ángulo de la responsabilidad y la disciplina del estudiante, o sea, no tampoco yéndonos por el tema de que a menor esfuerzo, menor aprendizaje y mayor reconocimiento, no, de ese punto de vista no, sino que considerando que el que ejecuta, el que va a ejecutar el desempeño es el estudiante, entonces él mejor también puede, ¿no? Participar y decir, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que aquí se considera, además de estos requisitos, estos otros requisitos, ¿no? O estos otros elementos, de tal manera que eso enriquecería mi desempeño, ¿no? Por eso se dice que el estudiante también participa en la elaboración de la rúbrica, ¿no? Y bueno, cuando ya el docente hace al estudiante coparticipar en la elaboración de la rúbrica, eso no quiere decir que ya está validado. Esta rúbrica pasa a un segundo nivel en todo el cuerpo colegiado, los expertos validan esta rúbrica. O sea, nosotros pensamos, ¿no? Como antes, en el sistema por asignaturas que yo todavía me he desenvuelto, el profesor elaboraba sus instrumentos de evaluación, él y únicamente él, ¿no? No había un proceso de, digamos, de elaboración colegiada de los instrumentos de evaluación. Hoy en día sí. ¿Pero para qué? No es nada más para ponerse de acuerdo y consensuar, hagamos esto, no, sino es para validar los instrumentos de evaluación, porque son los expertos, ¿no? Son los expertos y ellos ven la pertinencia de lo que los estudiantes están aportando, ¿no? Porque el estudiante también se puede equivocar, pero la expertise de los docentes, ¿no? Ellos dicen qué es lo mejor, qué es lo pertinente y qué es lo adecuado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, los estudiantes participan. Por eso es que aquí, para medir si esta rúbrica está o no está bien, entonces dice acá, los asistentes no participan en la elaboración de la rúbrica, ¿no? No participan. Acá dice, los asistentes participan en la elaboración de la rúbrica, que podría ser, ¿no? El profesor les dice, miren, aquí tienen la rúbrica, sugerencias, aportes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que los estudiantes participen en la elaboración de la rúbrica. Pero otra cosa mucho más retadora y constituye un desafío, ¿no? Para este nuevo campo de la pedagogía activa y todo lo demás, indica que los asistentes, o sea, es decir, los estudiantes y el docente, participan en la elaboración de la rúbrica, ¿no? Ellos participan, coelaboran, coparticipan, pero siempre pensando que no es la validación, ¿no? Y por último, el uso de la rúbrica es utilizado no nada más en el momento de la evaluación, ¿no? Del producto del aprendizaje, no, nada más no, sino que esta rúbrica va orientando y va dando pautas, va, digamos, segmentando o va dirigiendo el aprendizaje. No, ¿qué dice la rúbrica? Esto hay que hacerlo así, ¿qué dice la rúbrica? Esto podemos hacerlo así, ¿qué dice la rúbrica? Y esto, si lo hacemos de esta forma, ¿qué dice la rúbrica? Entonces la rúbrica está orientando, está dirigiendo el aprendizaje de los estudiantes. Van desarrollando el proyecto, pero también van haciendo uso de la rúbrica. ¿Qué dice la rúbrica? Porque tiene tantas especificaciones la rúbrica que orienta el desarrollo del desempeño de los estudiantes hasta que al final se utilice la rúbrica y ya los estudiantes no es que ya sepan los resultados finales, pero ellos ya van, ya digamos, satisfechos de haber puesto todo su esfuerzo para lograr el resultado esperado, un resultado satisfactorio, ¿no? Por eso dice acá que la rúbrica, en primer lugar, no se comparte con los asistentes. En un segundo lugar, digamos, aceptable es cuando la rúbrica se comparte con los asistentes cuando la actividad de aprendizaje ha culminado, ¿no?
Y así han sido evaluados ustedes, esa es su nota, tienes 4 puntos acá, 3 puntos acá, 2 puntos aquí, etcétera. Entonces, se comparte al finalizar. Pero la rúbrica se utiliza como guía. Entonces, esa es la nueva tendencia, ¿no? Que la rúbrica se utilice como guía, como referencia para el desarrollo de la actividad de aprendizaje de cada sesión, ¿no? Porque la rúbrica se va a utilizar al final, ¿no? Para lograr el producto. Entonces, esto digamos que para los docentes supone un desafío porque implica, se podría decir, un trabajo recargado, pero que una vez elaborado, si es en forma colegiada, al otro año ya solo hay que revisar, afinar y tomar en cuenta todas las disyuntivas y todas las vicisitudes que se han sucedido a través del desarrollo de las tareas de aprendizaje o del proyecto en sí, ¿no? Entonces, sí, pues al inicio esto representa un trabajo arduo, sobre todo porque los profesores o los docentes tenemos ideas, no diré dispares, pero sí tenemos ideas de acuerdo a la naturaleza de la unidad didáctica, ¿no? Tenemos muchas ideas que ya hemos ido construyendo a través de nuestra actividad académica, pero sin embargo, sí podemos validar instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces, un solo instrumento no sirve para todas las unidades didácticas, sino todas las unidades didácticas, cada una tiene su instrumento de evaluación, pero este instrumento de evaluación, uno de sus procesos debe ser la validación por los expertos, en este caso por el equipo docente. Entonces, esa es la rúbrica como ejemplo que les he presentado, ¿ya? Y tenemos acá lo siguiente. Para la elaboración de la rúbrica, nosotros ya conocemos el proceso de elaboración de la rúbrica. Ustedes ya la conocen, ¿no? Conocen los niveles de desempeño, sus criterios, la variable, el contenido, claro que lo conocen. La asignación de puntaje, que al final van a obtener 20 puntos. Pero ¿dónde hacemos nosotros incidencia? En la validación de la rúbrica. Eso es importante, la validación. Que mi rúbrica al inicio del semestre académico esté validado por el equipo docente. Y en segundo lugar, que esta rúbrica sea pues también con la participación de los estudiantes. Lógicamente eso no va a ser en un tiempo relativamente largo, sino en la primera sesión donde se le presenta la unidad didáctica y se le dice, bueno, este es el instrumento que va a orientar nuestra actividad, ¿no? Y ellos ya dan sus aportes, sus inquietudes, ¿no? Establecen también criterios, ¿no? Para poder desempeñarse de la manera más eficiente. Entonces, maestros, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema de la validación de la rúbrica y el tema de la elaboración conjuntamente con los estudiantes? Doctora. Sí, profesor Gerardo. Doctora Edith, tenía una duda. La rúbrica sirve para evaluar el desempeño. Sí. Su calificación es de 0 a 20 o de 0 a 100, podemos decirle. Pero en la rúbrica siempre empieza por un puntaje mínimo. ¿Qué puntaje mínimo nos recomienda o cuáles son las características o criterios que debemos tenerlo para elaborar? El puntaje mínimo para que los estudiantes puedan valorar su aprendizaje, ¿no? En la escala de 0 a 20 podría ser, por ejemplo, entre 5 y 10. ¿Por qué? Porque ningún estudiante tendría que no haber asistido a las sesiones de aprendizaje, no podría tener un puntaje de 0,5. Simplemente este alumno no podría hacer nada, ¿no? No participaría, no hablaría, y eso no es posible porque el docente siempre permite o por lo menos promueve la participación de los estudiantes. Entonces, el puntaje del logro, del desempeño, es de acuerdo al nivel de complejidad, ¿no? que establece de acuerdo al contenido. Pero como le decía, para que un estudiante presente un nivel de desempeño bajo, por lo menos en proceso, como su nombre dice, en proceso,
quiere decir porque este estudiante no ha asistido regularmente a las sesiones, o que de pronto no, y si no ha asistido, no ha alcanzado las habilidades y destrezas necesarias para poderse desempeñar adecuadamente, ¿no? Pero él ha participado finalmente en su proceso de evaluación, ¿no? Pero eso a su vez permite evaluar al docente, ¿no? Si el estudiante, por ejemplo, en la rúbrica de evaluación obtiene el menor puntaje, esa rúbrica no solamente evalúa al estudiante, sino también al docente, porque quiere decir que la metodología activa utilizada pues no está promoviendo la actividad del estudiante, ¿no? El estudiante está en otra ruta, el docente no está en la ruta del estudiante, ¿no? No está en la ruta del estudiante. Entonces, se podría decir también que la rúbrica no solamente evalúa al estudiante, sino también al docente. Espero haberle respondido, profesor Girard. Gracias, doctora. Gracias, quedó claro. Y otro aspecto también que tenía en duda. La rúbrica para evaluar el desempeño es en un determinado tiempo. Por ejemplo, las sesiones de aprendizaje o la programación del semestre en Educación Superior Tecnológica es dentro de 16 semanas. Pero en la realidad que vivimos, en los 16 semanas, como docente, ya aprobamos la rúbrica, toda la planificación, pero se presentan problemas sociales, ¿no? En el día que tengo clases siempre me retrasan. Por ejemplo, un docente ha tenido 2 semanas de retraso. ¿Qué efectos tendría? ¿Hay que reformular la rúbrica? Me pregunta, doctora. La norma es clarísima. La norma dice así, ¿no? Si hay más del 30% de inasistencias, ¿qué hay que hacer? Si es por parte del docente, pues lo que hay que hacer es reprogramar. Entonces la norma ya está muy bien definida. Pero si es menos del 30% de inasistencias generadas por la institución o por el docente, cosas que no se ha podido evitar, no se ha podido superar, entonces se tiene que reprogramar. Pero si son generadas por el estudiante, entonces ya es un tema ya de atención personalizada, ¿no? Y que ahí interviene no solamente el docente, sino también la unidad académica, porque según norma también, bueno, al menos en la anterior decía que la autoridad podía justificar hasta el 10% de inasistencias, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pueden establecer estrategias para recuperar las sesiones, ¿no? Si superan el 30%. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se podrían saltar? No es recomendable. Se tienen que realizar los desempeños mínimos aceptables como para que el estudiante alcance la capacidad esperada, ¿no? Hay tiempos y momentos mínimos aceptables. Por eso la norma dice 30%, ¿no? Si son 16 asistencias, entonces debe ser más o menos entre 14 o 13 asistencias mínimas. Pero si en el caso de que se suceden menos asistencias, menos desarrollo, porque por permisos, etcétera, entonces se tiene que recuperar. Gracias, doctora, por su aclaración. Sí. Profesora. Sí, dígame, profesor Miguel. Quiero entender de la siguiente manera. La validación yo puedo hacerlo a juicio de expertos, ¿no es cierto? Con mis pares, con, por ejemplo, un profesional en la industria alimentaria o en la informática, pues conoces de su línea de acción y trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo en este caso validar yo soy psicólogo, ¿no? Entonces, para hacer una prueba psicológica, me piden validación porque tengo necesariamente que conocer del tema, ¿no? Probablemente a profundidad o medianamente. En cambio, en la elaboración con la participación de estudiantes, tendríamos que hacerlo a través del focus group, claro, porque si es que yo le pido demasiado, por ejemplo, a un conjunto de estudiantes de Ayaviri,
¿no es cierto? Yo le estoy exigiendo extremadamente que va a ser inalcanzable. Entonces, ahí es cuando tendría que necesariamente tomar, digamos, la participación de unos estudiantes y ¿cómo se llama? Y ajustar, reajustar en todo caso el instrumento. ¿O estoy equivocado, profesora? No, sí, está bien. Las estrategias que el equipo docente establezca está bien, ¿no? Como usted sabe, todas las instituciones, organizaciones educativas tienen un contexto diferente, de acuerdo al estudiante, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a sus necesidades, a sus expectativas, ¿no? Entonces, sí, está muy bien. No es una regla, pero sí se necesita la participación de los estudiantes. Entonces, dentro de la rúbrica, sería una cuestión de que nosotros vayamos adquiriendo esa política, ¿no? De ver que la programación curricular ya no es nada más la elaboración del sílabo y la presentación del sílabo al inicio de semestre. Ya no. Ahora se incluye que al inicio de semestre académico o de año académico ya se tiene que pensar en una implementación de la plataforma, lo que vamos a utilizar para que el estudiante pueda acceder, ¿no? Entonces, en esa implementación está el sílabo, en esa implementación están las fuentes, como por ejemplo la bibliografía, y en esa implementación están los instrumentos de evaluación. Entonces, todo ello viene a ser, digamos, antes del inicio del semestre académico, ¿no? Y vamos cambiando así, vamos atendiendo esto de la calidad educativa, no solamente desde el punto de vista del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso ya es, digamos, el resultado de todo un proceso anterior, sino que la calidad de los aprendizajes se observa desde la implementación, desde la planificación de este proceso. Claro. Maestra, entonces con esta formulación nos queda claro que la planificación ya tiene su propio instrumento y sabemos hasta dónde vamos a llegar. Nos queda claro a los maestros, nos queda claro a los alumnos, de manera que ya nos evitamos también las excusas de que no se alcanza los aprendizajes, las metas, los indicadores que se formulan, porque nosotros mismos nos lo estamos aplicando. Sí. Así es, entonces ya es una nueva forma de observar nuestra actividad académica que más después de esta pandemia pues ha cambiado, ¿no? Y son nuevas en las exigencias también, ¿no? Son nuevos tiempos de ejecución también. Antes era tan solo el sílabo, tan solo era una descripción de todos los contenidos, ¿no? Y bueno, los objetivos que antes, que ahora ya no son objetivos, ahora hablamos de capacidades, indicadores de logro, actividades de aprendizaje, ya tienen su implementación a través de sus fuentes y sus instrumentos, ¿no? Entonces, estamos cambiando esa nueva forma de ver la actividad académica, pero hay que asignarle un tiempo, porque tampoco podemos decirle al docente, mira, yo necesito que traigas esto tú ahora, sino que hay que asignarle un tiempo en ese proceso, ¿no? Al docente para que elabore, para que implemente, y para que en el inicio del semestre académico sea pues efectivo y toda la ruta del proceso, del ciclo académico sea, no diré fácil, pero sí diré ágil, ¿no? Y altamente eficiente. Entonces, maestros, ahora vamos a desarrollar una rúbrica por programa de estudios, ¿no? Como van a elaborar ustedes una rúbrica considerando su anterior tema de la sesión pasada, entonces, considerando esos temas, ¿no? En primer lugar, de los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño van en razón del indicador de logro.
y los criterios, las especificaciones, va en razón de los contenidos del indicador de logro, de los contenidos, ¿no? Entonces, si tienen si tienen ese alineamiento, pues quiere decir que nuestra rúbrica va por muy buen camino porque realmente va a arrojar resultados esperados, ¿no? En referencia al indicador de logro. Sí, pues nos va a medir el indicador de logro, si no, no podríamos decir que estamos midiendo el indicador de logro, ¿no? Entonces, ahora sí, nos distribuimos en equipos docentes por programa de estudios y allí ustedes tienen ¿cómo se llama? El formato de rúbrica, que es bastante simple y que tiene tres columnas o 3 niveles de desempeño. Confirmaríamos si lo tienen a la mano o ellos tienen que construir. Sí lo tienen, está en Canva, lo pueden descargar. ¿Podría pasarnos por el WhatsApp, por favor? Ah, sí. ¿Cuántos minutos vamos a ir? 20 minutos, si no me equivoco, como lo hemos planeado. Sí. Estoy configurando las salas para que cada docente pueda ingresar eligiendo la especialidad, ¿sí? Ya. Entonces, al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Lo tiene, no, maestra? Sí. Ya. Entonces, en este momento, para todos, la sala 1 corresponde a la especialidad de contabilidad, la sala 2, enfermería técnica, la sala 3, computación e informática, la sala 4, industrias alimentarias y la sala 5, producción agropecuaria. Listo. A ver, maestros, ¿queda claro lo que vamos a desarrollar? Sigmarina, Norma, Pilar, maestro Gerardo, maestro Denis, maestras Edín. ¿Nos queda claro qué vamos a hacer? Sí, doctora. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? 20 minutos. 20 minutos. Listo. Ya pueden visualizar en el grupo de WhatsApp, la maestra nos ha pasado el formato. Sí, ustedes como es un documento, ustedes pueden, como es un libro, ustedes pueden utilizar la siguiente página, ¿no? Claro. La siguiente página. O la siguiente hoja. Como copiar y pegar para que tengan listo. Así es. Listo, entonces estamos en este momento abriendo todas las salas. Adelante, maestro, según su especialidad. Van a tener la invitación para las 5 salas, son las 5 especialidades. Si alguien no puede o dificulta al momento que aparece la invitación, de repente es muy fugaz, muy rápido, me dicen a qué sala les paso, ¿sí? Pueden escribir en el chat aquí o también pueden abrir su micrófono y pedirme, pásenme a la sala tal. Bien, ya están entrando los maestros. Y regresamos, creo que ya todos, muy bien. Hemos tenido nuestros 20 minutos de trabajos en salas pequeñas para poder formular la rúbrica. Adelante, maestra Edith. Ya. Entonces, si de repente vamos a determinar por programa de estudios, ¿qué programa de estudios desea presentar? ¿Voluntarios? Cuanto más quisieran mostrar los aportes, los trabajos, más y mejor retroalimentación recibimos. Así que no tengan temor, estamos en un espacio seguro, ¿sí? Si hay errores, si hay fallas, aquí es el momento. A ver, los equipos. Contabilidad, enfermería, computación. De los 5 que hemos organizado, la especialidad de agropecuaria no se ha generado grupo, no están presentes. Ah, ya. ¿Podemos presentar enfermería? Vamos a presentar enfermería. Profesora, ¿me permite para presentar enfermería?
Está bien, doctora Edith. Adelante. Ya. Muy bien. Ya, tenemos aquí entonces a enfermería, ¿no? Lógicamente que esto de aquí no. En enfermería, lo primero que se ha ubicado, ¿ya? Es el indicador de logro. Claro, como en toda rúbrica, eso significa que es la variable, ¿no? El indicador de logro. ¿Qué vamos a evaluar? ¿No? Vamos a verificar, vamos a evaluar el logro de aprendizaje y está descrito por el indicador de logro, que describe los conceptos básicos de epidemiología utilizando diagramas y ejemplos. Entonces, ese es el indicador de logro de acuerdo al sílabo propuesto. Entonces, ese es el nivel, el primer aprendizaje, ¿no?, que desarrolla el estudiante en la unidad didáctica. Entonces, para seleccionar esos conceptos, un primer criterio son los conceptos básicos de epidemiología, ¿no? Y entonces dice acá, selecciona adecuadamente los conceptos de epidemiología. Y tenemos aquí los niveles de desempeño, en proceso, aceptable y destacado. ¿Cómo es que hace el estudiante? ¿No? Selecciona los conceptos en base a características según ámbito poblacional afectado, o sea, cantidad de personas afectadas. Como decía la profesora, me pudo compartir, es pues, es una enfermedad, ¿no? Pero es una enfermedad en base a un ámbito poblacional y el estudiante selecciona los conceptos según el ámbito poblacional afectado, ¿no? Pero un desempeño aceptable es cuando, además de seleccionar el concepto epidemiológico, además de eso, según el ámbito poblacional, el estudiante establece el origen en base al lugar, al tiempo y el ámbito geográfico, ¿no? O sea, el estudiante va a identificar el concepto epidemiológico no solamente por la población afectada, sino también por el origen de esta enfermedad, ¿no? Y un desempeño destacado es cuando, además del estudiante de ubicar todo el ámbito poblacional afectado y el origen, además identifica el factor ocasionante, ¿no? El origen en base al lugar y tiempo, eso está muy bien, pero además el factor ocasionante, el que ha desatado esta enfermedad en todo este ámbito poblacional. Entonces, ahora sí, el estudiante ya tiene un concepto básico de epidemiología y ya no lo va a confundir con otras enfermedades como por ejemplo la gripe, la diarrea, las iras, ya no lo va a confundir. Entonces, les comparte estos niveles de desempeño del estudiante, sus opiniones, maestros. ¿Qué opinan los colegas? Ahí han estado los colegas de enfermería, pero desde las otras especialidades, adelante. Doctora Cedi, sí, efectivamente he estado con el colega Felipe, si me no recuerdo, en la sala, pero lo hemos trabajado con el apoyo de la doctora Edith. Sí, en efecto, ya lo ha mencionado la doctora, lo que se trata aquí es que el estudiante aprenda a diferenciar y a ubicar bien los contenidos o los conceptos de epidemiología y que no, y lo otro que aprenda también a diferenciar. Para ello se ha catalogado, cuantificado en lo que es diferentes, digamos, ítems, lo que es en proceso, aceptable y destacado. Es como, también se podría, bueno, es un decir, doctora C y doctora Edith, se podría colocar como en algunos casos, ¿no? Es muy bien, excelente o regular, deficiente. Pero en este caso estamos orientándonos en la plantilla que nos está enviando. Ya lo dijo ya la doctora Edith, que en epidemiología el estudiante tiene que aprender a diferenciar los conceptos de epidemiología, endemia y pandemia, que estos, si bien es cierto, en epidemiología se estudia la presencia de enfermedades, pero que pueden presentarse en una determinada ciudad, comunidad o sociedad o ámbito, pero lo que el estudiante tiene que hacer es diferenciar si es una pandemia, si se da a nivel mundial, si se presenta en una zona específica o en un cierto grupo poblacional. Entonces, eso es lo que se ha tratado de dar a conocer en esta rúbrica
a colegas presentes en la sala, bueno, ya no se ha podido trabajar más porque el tiempo creo que ha sido el peor enemigo. Eso sería la doctora Cedi, doctora Edith y colegas de la sala. Gracias. Muy bien, gracias por permitirme compartir también con ustedes. Entonces, siguiente programa de estudios, por favor, voluntarios. Ahí está la especialidad de informática también. Pilar. Profesor Miguel. Sí, la colega Pilar va a exponer, doctora. Excelente. Ok, buenas tardes nuevamente. A ver, un ratito, por favor. Ya. ¿Se puede ver? ¿Visualizar? Sí. Ya, bueno, nosotros lo hemos hecho en 4 niveles de desempeño. El indicador del logro es elabora productos a base de granos, cereales y tubérculos según el requerimiento de producción, BPMs y estándares de calidad. En base a ello, a ver, lo voy a ampliar. Básicamente hemos trabajado este criterio de evaluación, que sería el acondicionamiento de equipos, herramientas, materiales, materia prima. Lo que queremos lograr en el estudiante de manera destacada es que el estudiante asegure la disponibilidad de estos equipos, de las herramientas, materiales, materia prima, pero cumpliendo los protocolos establecidos en planta y también con rigurosidad en la higienización. Estos dos serían nuestras condiciones, ¿no? Que queremos que lo cumpla de esa manera. En el logro esperado, también queremos que el estudiante asegure la disponibilidad de estos equipos, pero solo cumpliendo los protocolos establecidos, más no lo hace con rigurosidad en la higienización. En proceso, el estudiante asegura la disponibilidad solo de los materiales, o sea, no cumple los protocolos, tampoco la parte de rigurosidad. Y si el estudiante está en el inicio, porque no hay malo, ¿no? En el inicio, el estudiante va a presentar dificultad para poder acondicionar estos equipos, herramientas, materiales y materia prima. Es lo que se podría compartir. Bueno, más adelante también están los otros criterios, ¿no? Ya, excelente, profesora. Entonces, arriba cuando dice elabora productos a base de granos, cereales, la unidad de medida es elabora, o sea, el estudiante elabora y eso está en un nivel de desempeño de aplicación, yo entiendo. Sí, porque lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a hacer. Él va a aplicar los conocimientos previos para poder transformar. Sí, eso está acá. El proceso de elaboración. Porque no entra de frente a procesar, ¿no? Sino tiene que acondicionar todavía el lugar para poder elaborar el producto. Entonces, en el siguiente criterio, que ya es lo que es el proceso de elaboración de producto, en este caso de deshidratados de tubérculo, él ya de manera destacada debería realizar el deshidratado de tubérculos cumpliendo estrictamente con el flujograma, dosificación y control de parámetros. Entonces, control de parámetros. Entonces, en el indicador de logro, elabora, primero está el acondicionamiento. Y de ahí, después del acondicionamiento, está el proceso de elaboración. Una vez que él hace el proceso de elaboración, está el control de calidad, creo. Sí. Ahí lo acabo de ver. Y después el trabajo colaborativo durante todo el proceso. Sí. Sí. Entonces, esos son los criterios de ese indicador de logro. Sí. Esos son los criterios.
Los niveles de desempeño está en la disponibilidad de los equipos, en, ¿cómo se llama? En los protocolos, en el aseguramiento de las herramientas y en el acondicionamiento, ¿no? Sí. Ya está muy bien. Entonces, los niveles de desempeño se ajustan a ese indicador de logro que es elabora. Se ajustan, o sea, no lo está superando, se ajustan. Y los criterios de evaluación también son desagregados del indicador de logro, ¿no? Sí, son parte de él, ¿no? Para poder lograr este indicador, como su nombre lo dice. Y entonces esta rúbrica va a ser utilizada para evaluar el producto. No, para ver cómo el estudiante va a hacer el proceso para poder elaborar ese producto. Ah, ya. Ujú. Ya, entonces está muy bien. ¿Por qué? Porque ha tenido en cuenta el indicador de logro, el indicador lo ha desagregado en sus criterios, ¿no? Y ha establecido también sus niveles de desempeño. Lo que faltaría solamente es ahí su valoración, ¿no? Ajá, la calificación nos gana el tiempo. Claro, sí, tiene razón. Muy bien, gracias, profesora, gracias, maestra. Los demás docentes Sí, ese es de industria. de industrias. Profesora Edith, Tal también vez hemos tienen estado algún trabajando. comentario, ¿no? Sí, Si me permite, profesora Edith. sí, claro. Ok, gracias. Sí, y también a la par hemos estado trabajando en otro indicador de logro sobre análisis físico-químico de alimentos. No sé si lo pudiera compartir y usted me pudiera Claro que sí. ayudar. Gracias. Ya está muy bien. Es también de industrias. Excelente. Ujú. ¿Se visualiza? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí lo está compartiendo. Ok. A ver, amplío un poquito. Ok, la unidad didáctica es análisis físico-químico de los alimentos. El indicador de logro es realiza el análisis para determinar la composición físico-química de los alimentos, teniendo en cuenta los parámetros, procedimientos y normas técnicas vigentes. Como ya muy bien la colega Pilar me antecedió, antes de realizar netamente el análisis físico-químico, por ejemplo, en el leche, ¿no? Ellos tienen que preparar en laboratorio los materiales, los equipos, los reactivos que propiamente van a hacer uso para determinar estos parámetros físico-químicos. Entonces, uno de los criterios que hemos considerado fue el de acondicionamiento del material de laboratorio, ¿no? Claro. Entonces, se consideró 3 niveles de desempeño: en proceso, aceptable y destacado. Al final vamos a tener 5 criterios para llegar al punto máximo, que es 20, ¿no? Si estamos hablando de vigesimal. Entonces, en proceso se puso: el estudiante presenta dificultad en el manejo, ¿no? El acondicionamiento y preparación de equipos materiales y el espacio propiamente de trabajo, ¿no? El segundo nivel, el estudiante maneja, acondiciona y o prepara todos los equipos, materiales y espacio de trabajo de acuerdo a las instrucciones y protocolos establecidos. Entonces acá tiene dificultades, ¿no? En la preparación, estamos en proceso. En el manejo de los equipos. Ajá, en el manejo de los equipos. Acá propiamente. Y bueno, acá ya sí acondiciona de acuerdo a lo que está establecido, al protocolo. Al protocolo. Acá igualmente en el oro destacado, de acuerdo a lo establecido y las normas de seguridad, propiamente para el manejo de reactivos y instrumentos, por ejemplo, de vidrio, materiales de vidrio, tiene que tener ciertas medidas de seguridad, ¿no? Propiamente el estudiante. No sé si ahí, por favor, algunas mejoras que pudiéramos tener, por favor. Gracias. Por ejemplo, cuando hacemos una descripción, tenemos que describir el objeto. En este caso, cuando dices en proceso que el estudiante presenta dificultad, y en la primera vez que lo van a aplicar,
esa dificultad se tiene que identificar. ¿Qué tipo de dificultad presenta el estudiante en la manipulación de estos equipos? De repente en el encendido, de repente en el, ¿cómo se llama? En la utilización propia del equipo, o de repente no reconoce muy bien los componentes de la máquina o el instrumento, ¿no? No hay una manipulación, digamos, muy riesgosa de parte del estudiante. Entonces, eso que ustedes establecen como dificultad, eso habría que identificar, ¿no? Una vez que lo aplican esta rúbrica, al finalizar el proceso académico, al finalizar la unidad didáctica, el docente identifica qué tipo de dificultad presentó el estudiante. De tal manera que al próximo año, cuando vuelve a aplicar esta misma rúbrica en esta misma unidad didáctica, el docente ya va a explicar, ya va a describir cuáles son las principales dificultades que presenta el estudiante. Y por lo tanto, eso le permite al docente establecer en su sesión de aprendizaje, va a incidir en estas principales dificultades que tiene el estudiante, ¿no? Cuando va a condicionar o va a manipular los equipos y materiales o instrumentos de trabajo. Entonces, ¿qué dice? Que estamos asegurando que el estudiante ya no se encuentre en un nivel de desempeño de proceso, sino mínimamente aceptable. Y así vamos mejorando nuestros niveles de desempeño, nos vamos asegurando nuestros niveles de desempeño y vamos elevando nuestro nivel de complejidad, ¿no? Realiza está en un nivel de aplicación, según la taxonomía de Bloom. Realiza, ¿no? Opera, ejecuta, como en el anterior rúbrica también decía, ¿no? Entonces, pero como está en un nivel de aplicación, ¿qué quiere decir? Que él tiene conocimientos previos y los utiliza y ejecuta una tarea, ¿no? O sea, un desempeño. Lo único que aquí yo le incidiría es que esa dificultad habría que describir. ¿En qué consiste esa dificultad? Después me parece que está muy bien. Ok, gracias, doctora. A usted, maestra. Entonces hemos tenido la intervención del programa de agropecuaria, producción agropecuaria, enfermería. No, industrias alimentarias. Perdón, industrias alimentarias y enfermería. Entonces convocamos a los docentes del equipo de computación informática, producción agropecuaria, contabilidad. Tal vez hayan avanzado un poco, aun cuando sea un poco, sería bueno que lo muestren y lo compartan, o si es que no han podido avanzar, presenten aquí algunas consultas acerca de su comprensión sobre la rúbrica. Sí. Del nuevo programa de estudios. Excelente. La escuchamos, maestro. Su micro. ¿Quién va a presentar? Maestro Gerardo. No la escuchamos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Doctor. Sí, ahora sí. Bueno, doctoras y colegas, buenas tardes. Quien habla, hemos trabajado con Michelle, mi persona. Michelle es un asistente de taller. Yo estoy desempeñándome ahora como secretario académico. Pero nos hemos acordado de una unidad didáctica con la nueva carrera que se llama Aplicaciones Móviles. Ya, entonces entre las aplicaciones móviles hemos tratado de construir la parte del diseño. Y en la parte de diseño, en los criterios, hemos podido mencionar de la siguiente manera: ¿cómo evalúa el uso del laboratorio de diseño de aplicaciones móviles?
Entonces los niveles aquí tenemos 4, ¿no? Deficiente, regular, bueno, excelente. En deficiente, tiene un diseño anticuado sin ningún atractivo para el público en general, 2 puntos. Regular, tiene un diseño poco atractivo para el público, para la que está diseñada, 3 puntos. Bueno, tiene un buen diseño, destaca por encima de otros apps de su estilo, 4 puntos. Excelente, tiene un buen diseño, moderno e innovador, muy atractivo para el público, para la que está diseñado. Ya. En el otro nivel está cómo evalúa aplicación sobre el manejo, cómo evalúa la aplicación sobre el manejo de aplicaciones móviles. Aplicación nada intuitiva, de difícil manejo, necesidad de conocimientos avanzados para utilizarla correctamente. En regular, aunque útil, se muestra de difícil manejo, se necesitan competencias específicas para su uso y para poder entenderla. Bueno, de fácil manejo, aunque podría presentar dudas si no se utiliza en el periodo educativo adecuado. Excelente. Es fácil de utilizar e intuitiva, perfecta para el público a la que está diseñada. Hasta ahí, doctor, hemos podido avanzar. Hemos pensado de que las aplicaciones móviles ahora están entrando con bastante boga. Siempre el estudiante tiene que desarrollar un prototipo. Entonces, el docente, pienso que al final debe evaluar el producto que presenta el estudiante en esta unidad didáctica. Gracias, doctora. ¿Alguna observación? Estamos para escuchar y mejorar este ensayo. Gracias. No, más que observaciones, digamos, aportación, ¿no? Qué bueno su ejemplo. Dice acá, tiene un diseño anticuado, o sea que ya no está en uso. Es un diseño que ya no está en uso, que ya no hay demanda, ¿no? Para ese diseño. Y está muy bien, porque está definiendo el concepto, ¿no? De cómo está presentando, cómo se está desempeñando el estudiante, cómo está presentando su idea. Cuando dice un diseño poco, la palabra poco, bien, mucho, bastante, poco bien o poco bueno. Regular. Entonces, regular, no están mal, pero nos invitan a dudar. Al momento de evaluar, para unos pocos será una característica, para otros pocos será otra característica, pero no está definiendo el objeto en qué significa poco atractivo. Debe tener una característica verificable. Ese poco debe ser verificable, debe ser que la persona que va a evaluar tenga que identificar el objeto, ¿no? Por ejemplo, el de enfermería dijo que cuando el estudiante podía identificar los conceptos básicos de epidemiología, ella podría poner, ¿no? Son unos conceptos poco definidos, podría poner, pero ¿qué será poco definidos? Entonces puso claramente ahí, según el ámbito poblacional, o sea, decía, ¿no? Digamos que afectaba a todo un país o a todo un continente, según el ámbito poblacional, ya estaba definiendo ya el objeto a verificar, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que establecer, ¿qué significa poco? O cómo nosotros podemos identificar el poco, sobre qué objeto podríamos identificar el poco, ¿no? Digamos por el número de personas que lo requieren, por el número de demanda, ¿no? Pero debemos materializar para que podamos verificar, ¿no? Si eso es poco atractivo o no. Por ejemplo, dice, tiene un buen diseño. La palabra buen diseño, ese buen, tenemos que objetivizarlo, ¿no? Tenemos que objetivizarlo de manera tangible. ¿Qué significa buen diseño? ¿Cuáles son las características del buen diseño? ¿No? Por ejemplo, que sea intuitivo, que sea rápido, en un solo clic y funciona. Otra característica, por ejemplo, que no tenga costo, ¿no? Ya, entonces eso es un buen diseño, ¿no? Sin costo, en tiempo real,
y además intuitivo. Entonces, ahora sí ya le entendemos qué significa buen diseño, ¿no? Tenemos que materializar esa característica, si no, no podríamos evaluar se conforme la rúbrica. Y luego dice también, tiene un buen diseño moderno. Entonces, cuando le decimos buen diseño moderno, con el anterior que era buen diseño, ¿no? Que destaca por encima de otras APP, entonces podríamos confundir cuándo será buen diseño moderno, cuándo será buen diseño que destaca por encima de las otras APP. Entonces, un poquito, no es tanto el que presente el estudiante, sino el evaluador va a entrar en conflicto ahí. Entonces, todo lo que nosotros utilicemos en los niveles de desempeño, siempre fijémonos en que lo que vamos a evaluar sea verificable, sobre algo tangible, ¿no? Que podamos verificar sobre algo objetivado, ¿no? Materializado. Si es así, está excelente, ¿no? Y lo otro es que donde dice variable, donde dice evaluación de la rúbrica, de repente no incidí mucho allí. Allí tenemos que colocar el indicador de logro, porque ese indicador va a determinar, ¿no? El nivel de desempeño deficiente, regular, bueno y excelente, ¿no? Eso va a determinar, de acuerdo al indicador, en qué nivel de desempeño estará, ¿no? En el nivel aplicativo, en el nivel de análisis, en el nivel de creativo, o en el nivel de descripción también, ¿no? Podría ser. Entonces, allí tendría que estar ahí el indicador de logro. Siempre nosotros para evaluar plan de clase, para elaborar un plan de clase, para elaborar una actividad, para elaborar un instrumento, para lo que fuera que nosotros vamos a elaborar, partimos del indicador de logro. Él nos dice el top, ¿no? El límite inferior, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar. Ese sería, de repente, mi aporte. Más bien, gracias, profesor, porque nos ha permitido identificar esto. ¿No? Nos ha permitido, al contrario. O sea, una vez más, decimos que el error no es malo. Al contrario, el error es un motivo de aprendizaje, ¿no? Nos damos cuenta los docentes que error no es malo, al contrario, es una oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, doctora Edith. Gracias. Tenemos que mejorar, ya quedó claro, ¿no? Tiene que ser muy preciso en esos aspectos. Sí. Gracias, doctora, por su aporte. Maestro Gerardo, ¿puede liberar la pantalla? Bien, gracias. Sí. Entonces, otro programa de estudios, creo, contabilidad. Faltaba. Sí, contabilidad. Bueno, doctora, esto es lo que hemos podido avanzar. La unidad didáctica que hemos elegido es control interno. Y el logro mínimo es analiza los procedimientos del control interno en cumplimiento de las normas y principios contables con el marco normativo vigente. Se le considera destacado en el trabajo cuando analiza los procedimientos completos del control interno. El procedimiento completo es identificar, capturar, reportar y procesar, cumpliendo las normas y principios contables con el marco normativo vigente. Luego es calificado como aceptable cuando analiza los procedimientos ya solamente la mitad, identificar y capturar, ¿no? Cumpliendo las normas y principios contables con el marco normativo vigente. Y por último tenemos el criterio en proceso cuando analiza de manera incompleta los procedimientos del control interno. En este trabajo solamente están considerando la parte de identificar. Eso es lo que hemos podido desarrollar. Ya. Está muy bien. Entonces, eso que usted acaba de decir se ha quedado en el proceso de identificar, eso es lo que habría que poner en el nivel de desempeño de proceso o en proceso. Analiza, exacto, para que sepamos qué cosa es incompleto, porque lo aceptable también está incompleto, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos, no?
Uno solamente se ha quedado en el proceso de identificación. Y en el producto aceptable es cuando además de identifica, captura, ¿no? Captura información, siempre cumpliendo principios contables. En cambio, en el logro destacado, identifica, captura, reporta, procesa además, cumpliendo información, cumpliendo las normas y principios contables. Sí, está muy bien. Entonces, solamente eso de proceso habría que destacar ahí en qué nivel de, especificar en qué nivel de proceso se encuentra. Eso que decimos que es incompleto. Ya, muchas gracias, doctora. Ya. Y lo último que yo podría compartir con ustedes es que si han puesto logro mínimo, o sea, entiendo que ese es el indicador de logro, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, analiza los procedimientos de control interno en cumplimiento de las normas y principios contables en el marco. Eso es la variable. Aquí le había puesto en la columna variable. Bueno, como entendiendo como rúbrica en general, toda rúbrica tiene una variable, pero esa variable en este caso educativo, ya, es pues el indicador de logro. En otros ámbitos será la capacidad, el criterio, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros como docentes de formación tecnológica, será el indicador de logro. Ahora, esta variable de analiza los procedimientos de control interno tiene componentes. Los procedimientos de control interno, un procedimiento diseño, un procedimiento es identificación, el otro procedimiento es identificación, después de identificación, captura, reporte y proceso, ¿qué otro componente tiene los procedimientos de control interno? ¿O es el único? Esos 4 que mencionamos Ya. son los únicos. Sin Son embargo, los... podría yo añadir que haría falta tal vez un cierre, ¿no? Sistematiza, documenta. También, sí. Y además, en el anterior ejemplo habíamos visto, uno de los programas de estudio manifestó el criterio del trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo colaborativo, ¿por qué? Porque estamos evaluando siempre con nuestra mira en los 3 componentes, siempre con nuestra mira en los 3 componentes, ¿no? El componente actitudinal, procedimental y conceptual. Entonces, bueno, aquí todavía falta, ¿no? Pero sí, están en ese, ese sería el aporte, sí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Entonces, ustedes en Canva he revisado y creo que no han podido subir su sílabo, ¿no? Yo ya tengo que descargar los sílabos, ¿no? Revisar estos sílabos sobre todo viendo los componentes de los enfoques o del tema transversal, ¿sí? El tema transversal. Y eso me va a permitir a mí, digamos, avanzar, porque después tenemos que revisar por cada docente sus 16, o bueno, sus correspondientes sesiones de aprendizaje, que ahora ya estamos terminando, ¿no? El semestre académico, estamos ya en la recta final, ya estamos a puertas de que solamente nos falta un mes de trabajo. Entonces, yo sí solicitaría a los docentes que alcancen su sílabo, su único sílabo. Muchas gracias, maestra Edith. Yo quiero hacer una precisión y también proponer a los maestros. Desde el inicio se les ha planteado trabajar con una plataforma de aprendizaje virtual que es Canva. Sin embargo, tenemos evidencia de que han tenido dificultades y aún a pesar de las indicaciones o por el tiempo, que ya no viene al caso, más excusas, no se han podido ingresar y completar tampoco los foros, tampoco las otras herramientas. Entonces nos hemos permitido hacer una adaptación en la herramienta, en el soporte virtual, ¿ya? De manera que vamos a generar una carpeta de Drive, de Google Drive, que creo que sí ustedes pueden manejarla para subir. Además que ya está en la carpeta de Drive los videos de todas las sesiones, habrá una subcarpeta para que puedan desarrollar
puedan subir sus tareas, de manera que no haya dificultades. Los cuestionarios y las asignaciones generadas para cada una de las sesiones, con esta tendríamos en total 7, van a ser formularios de Google, ¿sí? En las cuales no solamente les vamos a pedir que respondan a las 2 o 3 preguntas que tiene cada sesión, sino que amplifiquen a través de un segmento de comentarios o aportes. Nosotros, tanto la maestra Edith Emanuel y quien les habla desde Parua, confiamos en que simplificar las herramientas nos va a permitir a todos poder demostrar que estamos comprendiendo los contenidos y estamos en capacidad de demostrar también estos avances a nivel de documentos. Quisiera pedirles que confirmen si estas herramientas de Google Drive es más familiar para ustedes y podamos utilizarla de manera, lo que queda del proceso. ¿Qué opinan, maestros? ¿Ustedes utilizan Google Drive? ¿O tampoco lo utilizan? ¿Alguno ha utilizado Google Drive? Yo pienso que sí, han hecho trabajo colaborativo. La herramienta que nos ha pasado ahora nuestra maestra Edith, por ejemplo, ha estado en Google Drive también, ¿no? Miguel, muchas gracias por confirmar. Pienso que la mayoría lo está. De manera que vamos a dejar nuestro Canva. Es una pena que no le hayamos podido sacar más provecho. Es una herramienta que además nos podría haber facilitado algunas métricas interesantes sobre participación, sobre diseño, sobre avances, puntuaciones comparativas. Y lo que queríamos era mostrar cómo una herramienta de capacitación, de gestión de la capacitación, podría ser aplicable incluso para ustedes, porque también tiene rúbrica. Sin embargo, no es tarde, ¿sí? Les invito a que investiguen un poco más sobre Canva, úsenlo para sus clases. Por esta vez nos pasaremos entonces a las herramientas virtuales más familiares, que son las de Google Drive, ¿sí? En breve, entonces, van a recibir el correo electrónico, eventualmente también podemos facilitar por WhatsApp, pero formalmente recibirán la comunicación a su correo electrónico para que respondan. Los plazos para todos los formularios se van a proyectar hasta el 30 de noviembre. Así que si alguno, bueno, la mayoría, no ha podido responder el primero, el segundo, hasta el sexto, que fue la semana pasada, entonces tienen hasta este 30. Lo mismo el cuestionario de esta sesión y la de mañana. ¿Ok? Las tareas y todos los demás detalles sobre las agendas y entregas se les va a hacer llegar por correo electrónico para que puedan nivelarse. Les invito a que repasen los videos. Ahí felizmente, puesto que ya están grabados, incluso podrían añadir un poquito la velocidad de reproducción para que puedan agilizar la presentación y rápidamente responder en los cuestionarios. De hecho, los cuestionarios no son para nada eliminatorios, simplemente revelarán su comprensión sobre cada uno de los temas que hemos desarrollado. Bien, nos hemos extendido, pero era necesario. Si pueden abrir sus videos, por favor. Aquí estamos con Gerardo. Mucho gusto, maestro Gerardo. Miguel, ¿cómo le va? Ahí está Soledad, mucho gusto. Edín, ahí te vemos. ¿Qué tal? A ver si pueden abrir sus micrófonos. Emilio. Mucho gusto. Ahí estamos, doctor. Ahí está. Norma, ¿qué tal? Entonces, yo quiero pedirles que hagamos un voto de aplausos simbólico o a nivel de reacciones para nuestra maestra Edith, que esta vez nos trajo una herramienta tan buena que es la rúbrica. Los aplausos virtuales son así, como el lenguaje de señas, de mudos, así. Y cuando quieren poner reacción, ponen esas manitos que están ahí. Entonces, estos aplausos son para nuestra maestra Edith, que esta vez ha venido con un tema súper interesante.
Muy bien, muy buenas tardes. Estamos entonces Gracias. mañana, misma hora, mismo canal, para nuestra última Sí, sesión. la última sesión. Gracias. vemos. Doctora. Gracias. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. colegas. Hasta mañana. Hasta Chao, mañana. Gracias, doctora. Hasta el día de chao, mañana. chao. Hasta mañana.